Hola, estamos aquí. ¿Están todos? ¿Qué me falta? Faltó Cruz, prof. Nada más Cruz, ¿verdad? Pero ahorita de los que ya estamos, ¿quién falta? Falta, a ver, ¿Verónica ya está? No, creo. Verónica, falta Marcela. ¿Dónde andan? Vamos a iniciar porque si no, se nos va el tiempo. ¿Ok? Les decía que el laudo es la sentencia final que va a dictar, en este caso, el tribunal, ya sea de 1 o de 3 árbitros. Cuando el laudo lo tiene que dictar un solo árbitro, pues es muy simple. El problema es cuando hay un tribunal de 3. Cada una de las partes debe pronunciarse por el laudo y si hubiera un empate, el presidente del tribunal, es decir, el tercer árbitro, que generalmente es puesto por la corte, va a definir qué sentido se le va a dar a ese laudo. Los sentidos que puede tomar un laudo son favorable, desfavorable o incluso empate, ¿no? Así como en los partidos de fútbol, puede haber un empate cuando las partes no aporten verdaderas evidencias de que se cometió un ilícito con respecto al contrato. ¿Ok? Ahora bien, el plazo para dictar el laudo es de 6 meses, una vez de la última, que esté la última firma del acta de emisión. ¿Sí? Este acta de emisión es, perdón, a ver, déjenme ver, ya me confundí. Sí, dice el acta de emisión del tribunal o de las partes en el acta de emisión. Fíjense, es el acta de emisión. No es el acta de fin de instrucción, es el acta de emisión. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hagamos, todo lo que se hace durante el inicio del procedimiento arbitral en el acta de emisión, que es cuando empezamos, debe durar máximo 6 meses. O sea que para dictar el laudo, una vez iniciada el acta de emisión, después de los 5 meses de preparaciones, digamos, que se puede llevar las partes, estamos hablando de máximo 11 meses en el cual debe haber un dictado de laudo. ¿Sí? ¿Qué va a motivar el sentido del laudo? Pues evidentemente las partes, las aportaciones de pruebas de cada una de las partes. ¿Sí? Se puede prorrogar, son 6 meses prorrogables, ¿ok? Para el dictado del laudo, pero es a petición de la corte o del propio tribunal, el tribunal que no tenga el tiempo suficiente para poder ampliar el laudo. ¿Sí? Cuando esté compuesto por más de un árbitro, el árbitro se dictará por mayoría. El laudo debe ser motivado. ¿Qué es ser motivado? Deberá expresarse exactamente por qué se está tomando la decisión. Y fundado también quiere decir que está fundado en los documentos jurídicos que se establecieron al inicio del acta de emisión. ¿Se acuerdan que hay una parte del acta de emisión donde debe decir en qué nos vamos a basar para tomar los acuerdos? Bueno, esos documentos van a servir de base para el pronunciamiento del laudo. Si el laudo contraviene alguno de estos, entonces el laudo, la corte no va a admitir el laudo. ¿Ok? También puede haber un laudo por acuerdo de partes. Ya estamos peleándonos, pero bueno, ya sí acepto que la regué. Vamos a llegar a un arreglo. Sí te pago lo que me estás pidiendo porque sí, la regué yo y no quiero perder la relación contigo, comercial que tengo contigo, que es buena. Entonces llegamos a un acuerdo, de acuerdo a lo que dice el artículo 13 del reglamento.
pero únicamente cuando haya ese acuerdo de partes, entonces el laudo final no será expresado, no será tomado en cuenta. La Corte tendrá la provisión, la posibilidad de examinar previamente el laudo. El laudo, ya que se dictó, se envía a la Corte para su revisión, para que todo esté correcto, en función de los procedimientos, ¿sí? En función de los procedimientos que el propio reglamento dicta, ¿sí? Esa Corte, la Corte va a verificar que se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos de acuerdo al reglamento. Y si está de acuerdo, entonces podrá firmar el laudo. El laudo es dictado por el tribunal, pero es sancionado por la Corte. ¿Okay? Una vez dictado el laudo, hay que deberá notificar a las partes a través de la Secretaría. Deberá ser notificado a las partes a través de la Secretaría, ¿sí? Y deberá ser firmado por el tribunal y por la Corte. Y además, los gastos para este tipo de tiempo, fíjense bien, nunca se ha perdido la huella de los gastos. Aquí ya deben estar pagados completamente los gastos, incluyendo los honorarios de los árbitros. Aquí sí ya para el dictado, para cuando se dicte el laudo, ya debe estar completamente pagado. ¿Quién va a pagar? Ya les decía, el tribunal mismo podrá condenar en el laudo a que una de las partes pague o la paguen entre las dos. Generalmente se llegan a arreglos en los cuales se paga entre las dos partes. ¿Eh? Pero si es muy evidente la violación que se hizo al contrato, entonces podrá ser que una de las partes asuma todos los gastos. ¿Okay? Luego dice, dictado el laudo, la Secretaría deberá notificar a las partes el texto firmado por el tribunal, siempre y cuando los gastos del arbitraje hayan sido íntegramente pagados a las SCI por las partes o por una de ellas. Copias adicionales del laudo, cuya autenticidad será certificada por el secretario general, serán expedidas en cualquier momento a solicitud de las partes y solo a ellas. En virtud de la notificación hecha de conformidad con el párrafo primero de este artículo, de acá arriba, las partes renuncian a cualquier otra notificación o depósito por parte del tribunal arbitral. Todo laudo dictado de conformidad con el reglamento deberá ser depositado en original en la Secretaría. El tribunal arbitral y la Secretaría deberán asistir a las partes en el cumplimiento de cualesquiera formalidades que fueran necesarias. En caso de que hubiera que cumplir otra vez algunas formalidades, serán atendidos por el tribunal. ¿Ok? Luego tenemos acá la corrección. Todo laudo es obligatorio para las partes. Al someter su controversia a arbitraje según el reglamento, las partes se obligan a cumplir sin demora cualquier laudo que se dicte y se considerará que han renunciado a cualquier vía de recurso a las que puedan renunciar válidamente. Pero no hay ninguna forma de atacar el laudo. ¿Okay? El tribunal arbitral puede corregir de oficio cualquier error, de oficio, si es que ellos emitieron un error de cálculo tipográfico o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando dicha corrección sea sometida a la Corte para su aprobación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de dicho laudo. Toda solicitud de corrección de un error del tipo previsto en el artículo 29, es el anterior, o de interpretación del laudo formulado por una parte, deberá dirigirse a la Secretaría dentro de los 30 días siguientes a la recepción. Por ejemplo, que hubiera una diferencia entre lo que dice el texto y lo que expresan los números. Eso es un error tipográfico o incluso de cálculo. Entonces, si hay un error, se puede solicitar por parte de las partes que el tribunal haga la reposición del acta del laudo, ¿sí? Pero vaya, el sentido del laudo no se cambia. Solamente es una corrección. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Cómo ven? Ahí viene lo interesante para la CCI, la provisión para gastos del arbitraje. Quedamos que con la demanda podrá solicitar a la parte que demanda el pago de un anticipo sobre la provisión de gastos del arbitraje. No dice qué porcentaje,
No dice qué porcentaje, puede ser hasta el 50%, o una parte, puede ser una tercera parte, luego una segunda parte, una segunda, tercera parte, y finalmente, antes de que se dicte el laudo, deben estar pagados todos los honorarios. Tan pronto como le sea posible, la Corte fijará la provisión para gastos del arbitraje en un monto suficiente. Correspondiente a las demandas principales y reconvencionales presentadas antes. Es decir, la Corte va a fijar y te va a decir cuánto, en qué, en base a qué, a su tabulador, ¿sí? A su anexo de tabulador. La provisión fijada por la Corte deberá ser pagada en partes iguales por la demandante y la demandada. Todo anticipo pagado en virtud de lo dispuesto, ¿sí? Quiere decir que le tienen que entrar las dos partes. Si una no quiere pagar, la otra parte le va a tener que a pagar y después se le va a cobrar a la parte que no quiso pagar. La provisión fijada por la Corte debe ser pagada por partes iguales por la demandante y la demandada. Todo anticipo pagado en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 será considerado como un pago parcial de dicha provisión. No obstante, cualquiera de las partes podrá pagar la totalidad de la provisión que corresponda a una demanda principal o a una de contrademanda, si la otra parte no hace el pago que le incumbe. ¿Ya ven? O sea, se supone que en un ejercicio de equidad, ambas partes deberán pagar los gastos. Pero si una no paga y con ello quiere que se pare el procedimiento, pues la otra va a tener que entrarle al quite. Ya después averiguamos, ya cuando se fije quién gana, quién pierde el asunto, quién tiene favorable el laudo o desfavorable, ¿sí? Y pues ya se le combinará a pagar lo que tenga que pagar. Si el tribunal decide, que es la parte que viene, si el tribunal decide que la parte perdedora asume los costos, entonces tendrá que pagar la parte perdedora al tribunal y a la parte demandante o a la parte que ganó el total de las sanciones que el arbitraje definió más los costos del arbitraje. Cañón, está cañón. La Corte podrá fijar los honorarios de los árbitros en un monto superior o inferior al que resulte del arancel aplicable. Esto es importante porque, miren, vamos a ver el anexo. Vamos a ver para que entendamos esta parte. Gastos administrativos y luego viene los gastos de arbitraje. Honorarios de un árbitro. Suponiendo que estuviéramos en el caso de los 80 millones de dólares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el monto administrativo para 80 millones es una cantidad fija de 87,000 y fracción de dólares, 75,800, perdón? Bueno, esos son los gastos administrativos, aparte los honorarios de cada árbitro. Si es un solo árbitro, entonces, y los honorarios están dictados acá, sería entre un 2 a un 10% del monto de la querella. Si es de 80 millones, el 2% son 4 millones. Y si es el 10, son 8 millones. Y es una cantidad, a ver, el 2 por 8, no, son $1,160,000, más el costo de la demanda. Pero esto no quiere decir que van a pagar lo que diga aquí. Hay un mínimo y un máximo. ¿Sí? Cada parte tendrá que pagar, bueno, en su momento, lo que la Corte dicte. Puede ser que se vayan al máximo o se vayan al mínimo o uno intermedio. Nada más son puras referencias. Creo que ya, no sé si hay otro tabulador. Son gastos administrativos. Ya con lo del árbitro y demás. No, son los gastos administrativos, siguen siendo gastos administrativos. Nada más aquí está más explicado lo que les decía que es en dólares, en la otra parte no dice. Es la misma tabla, la mismita. Únicamente a título de ejemplo, el arancel que aparece en la página siguiente indica los honorarios de un árbitro en dólares que resulten cuando el cálculo sea realizado correctamente. ¿Ok?
La corte es apoyada por el secretario, localizado en la sede principal. Bueno, viene todo como el procedimiento de cálculo, que realmente pues a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Nada más conocerlo para saber que verdaderamente sale caro un asunto arbitral. Sí, me voy a regresar a donde estaba, que es ya prácticamente terminamos con el procedimiento. Este anexo es el anexo de la operación de la corte, no del tribunal, no del sistema, no del tema de arbitraje, es el de la corte. ¿Sí? Costos del arbitraje y honorarios. Es para la provisión para gastos de arbitraje, por cierto. ¿A dónde me quedé? Ahí está. Los costos del arbitraje incluirán los honorarios y los gastos de los árbitros, así como los gastos administrativos de la CCI, determinados por la Corte. Es decir, no solamente los honorarios, sino también los viáticos, en caso de que los árbitros tengan que viajar. Esos viáticos comprenden la transportación, el hospedaje y el mantenimiento, la comida, pues. Todo eso va a constituir el costo de los gastos a pagar en el arbitraje. La Corte podrá fijar los honorarios de los árbitros en un monto superior o inferior al que resulte del arancel aplicable, si así lo considera necesario, en razón de las circunstancias excepcionales del caso. En cualquier momento del proceso, el tribunal arbitral podrá tomar decisiones sobre costos distintos de aquellos fijados por la Corte. El laudo final fijará los costos del arbitraje y decidirá cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción puedan repartirse, debe repartirse entre ellos. ¿Ok? Modificación de plazos, ya ahorita hablando otra vez de laudos y demás. Las partes podrán acordar reducir los diferentes plazos previstos en el reglamento. Dicho acuerdo, si ha sido celebrado después de la constitución del tribunal arbitral, solo surtirá efectos una vez aprobado por este, lo que se conoce como el famoso arbitraje ad hoc. Nos ponemos de acuerdo rápido para no estar generando más gastos y el tribunal debe validar. Si el tribunal no valida, no hay manera de llevar a cabo una reducción de plazos. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo máximo de un programa? En términos normales, el plazo máximo de un asunto de arbitraje, ¿sí ya lo calcularon? Son 6 meses y 5 meses que llevábamos ya antes, 11 meses. O sea que en menos de un año, un asunto se va a resolver. Un asunto bajo el amparo del tribunal arbitral. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente lo último, que es la renuncia. Se presumirá que una parte que proceda con el arbitraje sin oponer reparo al incumplimiento de las disposiciones del reglamento renunciará, ha desistido de su derecho a objetar. Si yo no contesto, si yo no estoy pendiente de mis derechos de audiencia, de mis derechos de pruebas, presentación de pruebas, alegatos y testimoniales, entonces he desistido, he renunciado a mi derecho de objetar. Ni los árbitros, ni la Corte o sus miembros, ni la CCI o sus empleados, ni los comités nacionales de la CCI serán responsables frente a persona alguna de hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje. No tienen responsabilidad. El arbitraje es un acto privado consensuado por dos partes privadas que utilizan a los árbitros privados para tomar decisiones sobre las que ellos están de acuerdo. Regla general. En todos los casos no previstos expresamente en el reglamento, la Corte y el Tribunal Arbitral procederán según el espíritu de sus disposiciones, siempre buscando, su espíritu es siempre buscar la resolución favorable de un caso. O sea, que exista un laudo y que ese laudo sea justo. ¿Ok? Podrán proceder según el espíritu de las disposiciones y esforzándose siempre para que el laudo sea susceptible de ejecución legal. Una vez que termina el proceso arbitral, no termina todo ahí. Sí, ya se emite el laudo, cada parte asume lo que le toca de acuerdo al laudo. Y aquel querellante, aquel demandante o demandado, o aquella parte perdedora que no esté de acuerdo, entonces se va a buscar siempre la ejecución legal. Una ejecución legal solamente podrá hacerse a través de los tribunales jurisdiccionales de cada país.
Si el que pierde es el mexicano y tiene que pagarle al chino, entonces conminarán a la autoridad mexicana para que la autoridad mexicana presione al ciudadano mexicano a cumplir el laudo. Esos son los efectos reales del laudo, ¿sí? Si el perdedor quiere incumplir, entonces será sancionado, ahora sí, por la corte de su país. ¿Ok? Y bueno, vienen ya ahora las disposiciones en materia de los costos. Toda solicitud para el inicio del arbitraje según reglamento debe ir acompañada del pago de $2,500 a título de anticipo sobre gastos administrativos. El anticipo sobre la provisión fijada por el Secretario General de conformidad con el artículo 30 del reglamento no deberá normalmente superar el monto que se obtenga sumando los gastos administrativos, el mínimo de los honorarios del árbitro, según el arancel establecido a continuación, correspondiente al monto de la demanda y una estimación de los gastos reembolsables en que incurra el tribunal arbitral. ¿Qué son los gastos reembolsables? Bueno, quiero hacerles la aclaración. Los gastos administrativos son los gastos que tiene que pagar la comisión, la Cámara de Comercio Internacional a la gente que va a atender el caso. El secretario, los ayudantes, toda la gente que forma parte de la secretaría. Sus sueldos, la utilización propia de los equipos de la comisión, de la Cámara, etcétera. Pero además hay gastos reembolsables de los que se deben hacer cargo los demandantes o demandados. Por ejemplo, las copias fotostáticas. Parece mentira, pero ya vieron el número de tantos que se requiere. Y si el asunto es de 500 hojas, pues entonces son 6 por 5, 3,000 hojas. Esos gastos se le tienen que reembolsar a la CCI por haber erogado, por tener que sacar las copias necesarias para poder circular, en términos del reglamento, toda la información a quien deba llegar. Y esos gastos reembolsables también se consideran como llamadas telefónicas que pues no sean gratuitas. ¿Qué otro gasto reembolsable? Pues viáticos de algún funcionario de la CCI por ir a revisar el asunto o ir a recoger el asunto al país que está demandando, al país de origen de la demanda y demás. Y todos esos gastos reembolsables son adicionales al gasto administrativo. El gasto administrativo es únicamente para cubrir los sueldos, la utilización de las instalaciones y los equipos de la Cámara de Comercio. Entonces, es un dineral, ¿eh? Luego dice, en general, una vez firmado o aprobada por la Corte el acta de emisión, el inicio ya del arbitraje, y establecer el calendario provisional, el tribunal arbitral, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30, solo continuar el proceso en relación con las demandas principales o reconvencionales para las cuales haya sido pagada la total de la provisión, la totalidad. Si no pagan, ¿qué pasa? Se acaba el proceso, ¿no? Y se queda ahí inconcluso y ya lo invertido se pierde. El anticipo sobre la provisión fijado por la Corte de conformidad con el artículo 32 del reglamento incluye los honorarios del árbitro o árbitros, el árbitro, los gastos incurridos por el árbitro en relación del arbitraje y los gastos administrativos. Cada parte deberá pagar al contado la porción que le corresponda del total de la provisión para gastos del arbitraje. Sin embargo, si dicha porción excediere un monto que periódicamente fijará la Corte, esa parte podrá otorgar una garantía bancaria para cubrir el monto adicional. ¿Qué garantía bancaria puede ser? Pues una carta de crédito, nada más. No hay otra garantía bancaria. O cheque por fechado, pues no aplica. ¿No? Como forma de pago, pues solamente una carta de crédito a nombre de quién, pues de la CCI. Una parte que haya pagado en su totalidad, la parte que le corresponde, del total de la provisión fijada por Corte, podrá, de conformidad con el artículo 30.330, numeral 3 del reglamento, otorgar una garantía bancaria para pagar la porción de la provisión que incumba a la parte renuente. Es decir, yo no tengo para cubrir lo de la parte renuente y si la parte renuente no paga, el proceso se acaba. Y si yo necesito que ese proceso siga porque necesito que esa parte renuente me pague a mí, entonces puedo hacer una carta de crédito solicitándole a mi banco que cubra esa parte, esa porción que no ha sido pagada. Y como ven, los aspectos románticos de un arbitraje, pues es que sí resuelve, ¿no?
sí resuelve las inconformidades de una parte con otra, pero en la realidad estamos viendo que esos aspectos románticos se pierden con los aspectos meramente financieros. El arbitraje sí es muy bueno, pero es muy caro. Y los pagos tienen que hacerse de manera en base a este reglamento. Por lo tanto, pues mejor no caer en el arbitraje, ¿no? ¿Cuál es la mejor defensa contra el arbitraje? Pues no tener arbitraje, hacer las cosas bien, lo pactado que salga como debe ser. Pero para en caso de que eso no suceda, pues entonces aquí está esto. Y cuesta, y sí cuesta bastante, pero es la única manera de poder ser resarcido por los presuntos daños que me cometió mi contraparte. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Dónde andan? No, profe. ¿O ya se Aquí, durmieron? profe. Díganme la verdad, ya se durmieron. Está tedioso, ¿verdad? Pero bueno, Ajá. pues es el reglamento, así es. ¿Eh? Bueno, ya con esto se supone que ustedes deberán estar en posibilidad de terminar su última actividad de la semana 4, que es ya, ahora sí, el diagrama de flujo completo. Tomen en cuenta los datos de los tiempos, analicen el reglamento. A veces uno lo expone y pues nos podemos distraer y no le ponemos atención a esa parte. Bueno, ahí está en el reglamento. No leí nada que no fuera el reglamento. Algunas precisiones en cuanto a algunas palabras que pudieran ser difíciles de entender, pero finalmente ahí está todo. ¿Ok? Pues con esto doy por concluir esta sesión. Sí va a haber tiempo de que veamos el caso práctico que les decía. Sí, lo voy a preparar porque lo tengo por ahí guardadito. Y en la siguiente sesión, ya para finalizar, vamos a ver ese caso práctico. Un caso práctico de arbitraje que fue cierto, que involucra una empresa de Colima y una empresa chilena. ¿Sí? Y bueno, ahí el problema, ahí no hubo tanto problema porque el idioma de las dos es el mismo, entonces no hubo tanta necesidad de hacer actas y actas y actas traducidas. ¿Ok? ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿No tienen ninguna duda? ¿O van a salir al rato? Vayan haciendo sus actividades para que si hay dudas lo podamos platicar en clase. ¿Sale? Nos vemos al rato. A la 1:20 nos conectamos. Bye. Ok, profe. Bye. Gracias. Bye, bye. Bye.